vamos a quedarnos para la enseñanza de la palabra. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 20. Por favor, en sus Biblias, Mateo 20. El hermano Juan sabe de qué voy a predicar. Hice un spoiler ayer. Mateo 20, vamos al versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, dame a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Estaba estudiando esta parábola durante la semana y de hecho, coincidentemente, entre comillas, también pude escuchar una reflexión acerca de eso, una reflexión de como 1 minuto, pero muy buena. Y me deja pensando muchas veces cómo a veces nosotros somos como trabajadores para el Señor. Muchas veces nosotros somos como estos obreros y me gustaría que prestáramos atención a ellos. La actitud que tenían, la actitud con la que ellos se relacionaron con su patrón, con su jefe, y cómo nosotros no debemos imitar algo así. Algo que podemos notar es que ellos tenían envidia hacia los otros trabajadores. Y eso puede pasar cuando tú ves a otras personas que tienen menos tiempo en lo que haces y a lo mejor reciben algo que tú esperabas que recibieras. Y me gustaría hablar acerca de por qué esto no es bueno. Primero que todo, algo que podemos notar de los obreros. Si estás tomando apuntes, esto sería el primer punto. Eran obreros desenfocados. No estaban enfocados en lo que tenían que enfocar. Proverbios 27:4, por favor, vamos a leerlo. Vamos a leer un proverbio. Proverbio 27:4. Dice el versículo 4 de Proverbios 27, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es algo muy peligroso y tristemente es algo natural en nosotros los humanos. Es muy fácil en nosotros los hombres, las mujeres, el mirar hacia el lado y compararnos y empezar a decir, pero ¿por qué él hace esto? ¿Por qué él recibe esto? ¿Por qué a él lo tratan así y a mí me tratan de otra manera? Nosotros inmediatamente buscamos las injusticias cuando nosotros somos los afectados. Y es muy peligrosa la envidia. En los 10 mandamientos, Dios se preocupó y apartó uno de los mandamientos. Imagínense, 10 no es mucho. Yo pienso que Dios fue muy sabio en darnos los 10 mandamientos y Él resumió lo más importante y cómo debe ser el actuar de las personas en estos 10 mandamientos, y después Jesús los volvió a resumir aún más con el amar a Dios y amar al prójimo. Pero cuando dio los 10 mandamientos, Él, uno de los 10, lo apartó y lo dejó para decir que no codiciemos, que nosotros no deseemos las cosas de otros. Entonces, la envidia es algo muy peligroso. Eclesiastés, por favor, vamos a Eclesiastés. Vamos a leer otro pasaje
escrito por Salomón. Eclesiastés 4, el versículo 4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces Salomón mismo nos confirma que efectivamente la naturaleza del hombre es que cuando otro trabaja, cuando otro se desenvuelve similar a él, es la envidia. Es decir, es algo natural de nosotros. Nuestra carne desea lo que otros tienen. Y es una lucha que todos nosotros tenemos. Estuve buscando un poquito también, y incluso algunos estudios afirman que el observar a los pares genera insatisfacción conforme a nuestros ingresos. Habían hecho un estudio, estuve buscando la fecha, no sé si fue 2012 o 2017, pero le hacían una pregunta a una persona: ¿qué preferirías? ¿Ganar una suma, pongamos alrededor de, eran creo que $60,000 al año, que es un sueldo bastante humilde en Estados Unidos? Entonces, un sueldo no tan bueno, pero ganas más que tus compañeros, o ganar $100,000 al año, que es un buen sueldo en Estados Unidos, pero ganas menos que tus compañeros. ¿Y qué prefería la mayoría de la gente? Ganar menos, pero más que sus compañeros. Es decir, ellos preferían tener un mejor estatus y que los demás ganaran menos, aunque tú también ganaras menos. Pero cuando se le hacía la misma pregunta con periodos de vacaciones, es decir, ¿prefieres tener más vacaciones y que tus compañeros tengan aún más? ¿O prefieres tener pocas vacaciones pero tus compañeros tienen aún menos? Entonces ahí ellos preferían más vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones no generan un estatus, no generan una segregación, se podría decir. Pero el ingreso sí, el dinero sí. Entonces la gente aprecia el dinero. El dinero en ese sentido nos coloca en un estrato más superior en la sociedad. Ahora, la pregunta ¿es esa la actitud que debe tener un hijo de Dios? Aquí vemos de que ellos se quejaban de lo que recibieron, y la verdad es de que me imagino que cuando aceptaron no se quejaron, porque les pareció una buena oferta. Les dijo que, bueno, tienen que trabajar aquí, les voy a pagar un denario, y ellos aceptaron. Estaban bien, hasta que vieron que los otros que trabajaron menos recibieron el mismo salario. Entonces ahí estuvo el problema. El problema de la envidia es cuando miras hacia el lado. Vamos por favor a Juan 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, el versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando de Juan. Entonces cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Yo una vez hice un mensaje acerca de este pasaje, y es muy cierto que muchas veces nosotros somos Pedro. Muchas veces nosotros vemos lo que Dios está haciendo con la vida de otra persona y nosotros decimos: ¿y por qué él tiene que hacer eso? ¿Y por qué él se comporta así? ¿O por qué el pastor le da más atención a esta persona? ¿O por qué esta persona tiene este lugar en la iglesia? ¿O por qué esto y por qué esto otro? ¿Pero qué le dijo Jesús? Si yo quiero que él haga esto, ¿qué te importa? Le dijo. Básicamente eso le dijo. ¿Qué a ti? Le dijo. ¿Qué tiene que ver contigo? No tiene nada que ver contigo. Una vez escuché una definición de la idolatría muy buena que dio el pastor Ezequiel Salazar. Yo creo que aquí varios lo han escuchado, un pastor mexicano que predica en Estados Unidos, muy buen predicador, les recomiendo escucharle. Y él decía que la idolatría era todo lo que aparta a tus ojos de Dios. Porque ¿qué tenemos nosotros como mandato en Hebreos 12? Que tengamos puestos los ojos en Jesús. Y cualquier cosa que aparta tu mirada de Jesús se vuelve un ídolo. Y ese es el problema de la envidia. Que básicamente, si tú empiezas a tener envidia, a mirar hacia el lado, esto empieza a volverse un ídolo. Tú te empiezas a volver un ídolo de lo que tú mereces. Entonces tu ídolo es tu imagen ideal de ti. Todo lo que tú mereces, no, tú mereces que te traten así. Y tristemente, así es como está compuesta nuestra sociedad hoy en día. La gente tiene un sentimiento de que el mundo le debe algo. De que nosotros, esto es así porque es mi derecho y tiene que ser así. La verdad es de que si nosotros vemos las escrituras, en ninguna parte aparece que tenemos ciertos derechos.
hay algunos derechos que son intrínsecos del ser humano, por ejemplo, el derecho a la vida, porque Dios nos dio la vida y Dios es el único que tiene el derecho de quitarla. Nadie más tiene esa autoridad. Y si alguien tiene la autoridad de, por ejemplo, utilizar fuerza letal, son las autoridades y las fuerzas armadas que Dios mismo estableció. Eso está establecido en Romanos capítulo 13, y lo pueden buscar si quieren en sus casas. Entonces, hay algunas cosas así, pero luego la gente empezó a desarrollar otras ideas y empiezan a pensar de que todo el mundo le debe algo, pero no es así. Eso viene de una cultura criada y alimentada por la envidia. Nosotros como creyentes no debemos tener esa actitud. Cuando tú ves a un creyente que es recién salvo, que a lo mejor el pastor le dedica más tiempo, que a lo mejor tú ves que comete errores, lo peor que puedes hacer es empezar a decir, pero ¿por qué no me tratan así? Yo debería estar también pidiendo atención. No, debe ser comprensivo. El Señor, el problema de tener esa actitud es de que no nos damos cuenta de que en realidad lo que tenemos no merecemos nada. Ninguno de esos trabajadores merece algo. De hecho, si uno lo lee con los ojos del mundo, sí es injusto. ¿Por qué la persona que trabajó poquito va a ganar lo mismo? Deberían recompensarle por su trabajo. Eso es lo que nosotros diríamos. Pero no, así no es como se estableció. Notamos entonces que eran obreros desenfocados. Hace poco también hablamos acerca de la pérdida del enfoque y cómo a veces también las preocupaciones de estos mundos nos hacen perder el enfoque. La Biblia nos advierte acerca del amor a las riquezas también. Está muy relacionado también con la envidia. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la envidia está relacionado con lo material. Entonces tú estás contento con lo que tienes, pero cuando miras al lado y ves que otra persona tiene un poco más que tú, ahí ya no estás contento. Entonces ves que su casa es más grande que la tuya, ves que su auto es más moderno que el tuyo, ves que ellos viajan más que tú. Nuevamente, puras cosas materiales, efímeras, que no tienen ningún provecho. Y es por eso que Jesús nos advierte que no debemos preocuparnos de esas cosas. Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6. El versículo 21 de Mateo 6 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ten mucho cuidado de qué es lo que deseas con tu corazón, dónde está tu tesoro, qué es lo que aprecias. Porque si empiezas a apreciar las riquezas y empiezas a envidiar, ahí va a estar tu corazón. Como les comentaba la semana pasada, Jesús nos advierte de que no podemos servir a dos señores. No es que no vas a hacer mal, no es que no va a funcionar, o no es que vas a servirle pero más o menos. No vas a poder. No vas a poder servir a Dios y a las riquezas. Otra cosa importante, no es propio de un hijo de Dios buscar las riquezas. El versículo 32 del mismo capítulo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Entonces, los discípulos probablemente, como les comentaba hace unas predicaciones atrás, los discípulos probablemente murmuraban. Probablemente Jesús predicó esto porque escuchaba que sus discípulos se quejaban. Y entonces Él les dijo, ustedes no deberían estar. Hizo una separación. Ustedes, que son discípulos míos, que han creído en el Cristo, no deberían preocuparse de estas cosas. Dice, los gentiles se preocupan. Ay, ¿qué vamos a comer? No sé qué vamos a comer. Hoy, ¿qué vamos a vestir? No sé qué vamos a vestir. ¿Qué vamos a beber? Eso se preocupan los gentiles. Pero ustedes deberían preocuparse de otras cosas. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas. Gálatas. Ay, me equivoqué. Colosenses. Estaba como, ¿era Gálatas o Colosenses? Era Colosenses. Colosenses 3. Colosenses 3, el versículo 1 de Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Dónde debe estar nuestra vista? ¿Qué cosas debemos buscar? Las cosas de arriba. Nosotros debemos buscar los tesoros celestiales.
Por ejemplo, una de las maneras de hacerlo, la Biblia habla acerca de el dar a misiones. Y en Filipenses 4, el versículo 17, Pablo les dice de que él no lo hacía para buscar dádivas, no les animaba para eso, sino que buscó fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso dice. Entonces, nosotros debemos preocuparnos de cosas que van a durar para siempre, no de cosas efímeras. De nada sirve. Si nosotros nos preocupamos de hacer dinero y de tener mucho, todos esos miles de pesos se van a hacer polvo, van a desaparecer junto contigo en la tumba, no te vas a poder llevar nada. Entonces nosotros no debemos ser obreros desenfocados. Los obreros que nosotros leímos, volvamos de nuevo a Mateo, los obreros que nosotros leímos eran ingratos. Esa es otra característica de ellos. Ellos eran mal agradecidos. Una vez leí una frase que me gustó, no era una frase cristiana, pero era muy cierta. Dice: la ingratitud es la ladrona de la felicidad. Si tú eres una persona mal agradecida, no vas a poder tener una vida con gozo, con alegría. ¿Cómo podemos vivir siendo ingratos viendo todo lo que Dios nos ha dado? Ellos fueron ingratos. Nosotros vemos en Mateo capítulo 20, en el versículo 10 dice: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. El padre de familia no los estafó, no les dijo: les voy a dar 3 denarios y después les dio uno. Les dijo: ustedes trabajan esto y les doy un denario. Y ellos hicieron bueno y se dieron la mano. Yo me lo imagino así, no sé si en esa época, yo creo que se daban la mano, era algo bien de la época de los romanos, para saber que no tenías un arma en la mano, cosas por el estilo. Entonces, me imagino así como un trato de mano, nos miramos a la cara, a los ojos y así: ok, un denario por mi trabajo. Y ahora que se estaba cumpliendo lo que les habían dicho, querían más, no habían sido agradecidos. Nosotros debemos tener una actitud agradecida cuando Dios nos da algo. Cuando Dios nos da tantas cosas, nosotros deberíamos tener una actitud de gratitud. Por ejemplo, vamos a leer un versículo brevemente en Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, el capítulo 16. El versículo 34, ¿cuál es el contexto aquí? Habían traído el arca de los filisteos hacia Israel y David estaba muy feliz. Y entonces, ¿qué hizo él? Hizo acción de gracias a Dios. Y es lo que deberíamos hacer cuando Dios nos concede una victoria en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 34? Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Nosotros, ¿cuántas veces somos como los leprosos que fueron curados por Dios? Que imaginemos, la lepra era algo terrible y ellos fueron sanados milagrosamente por Jesús, pero somos como los que se fueron y no vuelven. Somos muy rápidos y es muy bueno cuando tienes una necesidad inmediatamente ir a las rodillas, ir a la oración. Son muy buenos, muy sanos, pero somos tan rápidos cuando tenemos necesidad como cuando queremos ser agradecidos. Oramos a Dios y nuestra oración es respondida, gloria a Él, pero después no somos capaces de arrodillarnos y darle las gracias y concederle la victoria. Y a veces hasta somos soberbios y decimos: oh, ¿cómo lo solucioné? ¿Cómo salí de esta? Gracias a mí, a Nacho. Nacho lo hizo. No, Dios lo hizo. Era la actitud que tenía David. Cuando David fue a enfrentarse a Goliat, él dijo: bueno, yo cuando defendía las ovejas, peleé con un oso, peleé con un león. Pero él, ¿qué decía? Jehová me libró de la mano del oso y del león y me librará de la mano de este filisteo. Creo que algo así lo menciona. Entonces, David tenía una actitud agradecida. Y de hecho, ese fue el problema después que tuvo más adelante. La Biblia después nos dice que el diablo le incitó a censar a Israel. ¿Y por qué eso era algo malo? Porque el censar a Israel era un acto de mostrar: ahora yo confío en mis tropas y mis victorias militares son por mi gran ejército, no por Jehová. Entonces, ese fue el problema que él tuvo. Nosotros debemos ser agradecidos por lo que Él nos da. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 es un capítulo de instrucción. Si nosotros vemos en el versículo 12 en adelante, Pablo empieza a animar a los hermanos a que hagan muchas cosas. Por ejemplo, en el 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los que presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Él empieza a dar cosas muy prácticas.
Aquí empieza a decirle, miren hermanos, las personas que trabajan con ustedes le deben mucho respeto, ellos hacen un gran sacrificio, deben tenerles en alta estima. Muchas veces nosotros no somos agradecidos de las personas que trabajan en la iglesia. Nuestro pastor, hermana Ani, hermano Dusan, personas que dedican su tiempo, dedican trabajo para poder estar aquí. Es importante ver ese sacrificio y apreciarlo. Muchas veces somos los primeros en criticar y en apuntar con el dedo, pero no pensamos el trabajo y el sacrificio que ellos hacen. Debemos ser agradecidos con el pastor y con las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia también. El versículo 14, por ejemplo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, está dando instrucciones muy prácticas. ¿Y qué dice en el 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, empieza a decir muchas cosas. Por ejemplo, dice el 16, estad siempre vosotros. Orad sin cesar. Después, si nos saltamos al 19, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Muchas instrucciones muy prácticas. Pero Dios se dio el tiempo de agregar esa frase después de dar gracias por todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa frase, la voluntad de Dios, es algo que la gente tantas veces menciona en las conversaciones. Dice, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Aquí lo tiene escrito. Dice, dad gracias en todo. Dios quiere que cada hijo de Dios tenga una actitud agradecida, tenga gratitud en su corazón hacia Él. Él no desea que nosotros seamos ingratos, que seamos mal agradecidos. Y Él se dio el tiempo de, en este pequeño versículo, y no en los otros, decir, esta es la voluntad de Dios, que sean agradecidos. Nosotros debemos tener esa actitud. Los trabajadores se quejaron de su remuneración. ¿Por qué? Porque vieron a los demás. La ingratitud, el problema con la ingratitud es que muestra un problema subyacente. La ingratitud la ingratitud es como el síntoma, lo que se ve en la superficie. Pero ¿qué pasa cuando una persona es ingrata? Hay un problema de soberbia. ¿Por qué? Porque pensamos, yo merezco esto, yo merezco que me traten así, yo merezco que me paguen así, yo merezco. Es un problema de soberbia, de yo merezco, yo. Nosotros no debemos ser así. ¿Qué dijo Jesús si queríamos ser sus discípulos? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que Él desea. Totalmente contrario. El golpe de realidad es de que nosotros sí merecemos algo. Y lo podemos ver en Romanos 6:23. Vamos a Romanos 6:23. Ahí vas a encontrar qué merecemos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú quieres lo que mereces, el infierno es lo que mereces. Mereces pagar por tus pecados en la eternidad del infierno. Entonces, Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Primeramente nos dio a su Hijo Jesús. Él entregó a Jesús como un sacrificio, y a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, ese sacrificio fue perfecto. La Biblia dice que fue la propiciación por nuestros pecados, es decir, la ira de Dios fue apaciguada con ese sacrificio, y Dios dijo, estoy satisfecho, este sacrificio es suficiente. Y cualquiera que cree en esa sangre redentora, en ese sacrificio en la cruz y en esa resurrección y tiene su confianza, tiene vida eterna. Entonces, nos ha dado ese regalo que no lo merecemos, y además nos da una vida de victoria sobre el pecado, nos da el Espíritu Santo, nos ha dado tanto que no merecemos. ¿Por qué tú piensas, no, yo merezco esto otro? Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Muchas veces nosotros somos los primeros cuando leemos la historia de Israel en decir, mira, los israelitas se equivocaron otra vez, qué idólatras, pero muchas veces se parecen a nosotros. Y veamos qué dice Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, el versículo 7. Bueno, el 6 también dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, pequeño disclaimer, pequeña aclaración, no somos Israel. Aquí no está hablando de la iglesia para que al tiro nadie se confunda con este versículo. Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 Corintios 10 de que lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza, para que no codiciemos como ellos codiciaron. Entonces, si tú ves que a lo mejor Israel pensaba, Dios nos libró porque somos el mejor de los pueblos. No, eran el más insignificante de los pueblos. Entonces, cuando tú pienses, Dios me salvó porque, mírame, ¿cómo no salvarme? Dios está ganando un super siervo. No, también eras de lo más insignificante. Dios te salvó por su amor y su misericordia, no porque tú lo merecieras. Eso es algo que debemos tener presente, no merecemos nada. Entonces, si nosotros ahora pensamos, ¿cómo hace un trabajo un buen obrero? Bueno, en primer lugar, un buen obrero trabaja. ¡Wow! Qué revelador, Nacho. ¿Quién te reveló eso en un sueño? No, un obrero trabaja y es importante que nosotros estemos trabajando para el Señor. Vamos a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo 9. El 35 al 38. El 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Conversaba con Esteban en la mañana, estábamos viendo los anuncios, y me dijo, debería leer un versículo y decirle a los hermanos que tienen que salir a predicar. Le dije, la idea es que los anuncios no se vuelvan un mensaje, y uno también quiere invitarlos, pero tampoco ser agresivo, ¿no? Y él me dijo, y le puedo decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dije, no digas eso. Y bromeábamos acerca de eso. Pero sí es cierto de que muchas veces nosotros como creyentes llegamos hasta el versículo 36. Vemos a las multitudes, vemos a las personas que necesitan de Jesús, sentimos compasión de ellos, pero ahí llegamos. O sea, yo estoy seguro de que si tú conversas con un creyente de esta iglesia, cualquiera, él le preguntas, ¿tú sientes compasión por las almas? Te va a decir sí. O por ejemplo, veo a estas personas en mi trabajo, en mi universidad, y las veo como ovejas que no tienen pastor y me da pena. Pero llegamos hasta ahí nomás. Nos da pena y listo, se nos va la pena. No, Jesús dijo que faltaban obreros. Lo primero que debemos hacer es lo que dijo el versículo 38, rogar por obreros. Es decir, orar. Es decir, Señor, veo en mi ciudad, veo en mi vecindario, veo en todos estos lugares que necesitamos obreros para la mies. Y orar. Y cuando tú oras eso, debes estar dispuesto a que Dios diga, bueno, tú eres el obrero que necesitas. Ahora, no todos lo van a hacer, son muy ciertos. Aquí no todos los varones van a ser pastores y eso está correcto. Dios necesita de todas las personas en una iglesia. Pero debes estar dispuesto a que Dios diga, bueno, tú vas a ser ese obrero. Yo te quiero a ti sirviendo en esta área. Y tú debes decir, ok, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así es como nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos estar, no simplemente diciendo, oh, qué perdida está el mundo sin Jesús, oh, qué pena, sino colocarnos manos a la obra. Debemos hacerlo. Vamos a 1 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, 8 al 9. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vemos la actitud que tenía de trabajo Pablo. Él dijo, no solo les vamos a entregar, les entregaríamos nuestras vidas, nosotros les entregaríamos todo con tal de servirles y de ayudarles y de predicarles el Evangelio. El 9 dice, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Ellos trabajaban hasta el cansancio, eran trabajadores verdaderos. Vamos, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 11. Nuevamente veamos qué tan arduamente trabajaba Pablo y sus colaboradores. 2 de Corintios 11, 25 dice, 3 veces
he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo era un gran trabajador. Si quieres buscar un ejemplo de trabajador bíblico, tú tienes uno, Pablo. Pablo era un trabajador sacrificial, viste lo que sufrió. Si tú cada vez que piensas que voy a hacer esto para la iglesia, que lata, que agotador, Pablo se reiría de ti en tu cara. Imagínate Pablo naufragando, siendo apedreado. Una vez lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. Imagínense, en la cárcel, muy probablemente con problemas de salud. Pero Pablo seguía trabajando, seguía esforzándose, porque sabía que era lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces nosotros tenemos que tener una devoción así. Tenemos que ser obreros que trabajan. Otra actitud, y con esto terminamos, una actitud. Nosotros debemos trabajar con buena actitud. Vamos a Colosenses 3, por favor. Este versículo es bien conocido. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, ¿bajo qué contexto está hablando esto? Bueno, nosotros leímos al inicio del capítulo 3 que nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Después empieza a hablar un poco acerca de la antigua vida del creyente y la nueva vida. Y después, en el versículo 18, empieza a enlistar los grupos de la iglesia y le empieza a dar instrucción. Por ejemplo, en el 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El 22, importante, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí, yo creo que el versículo 23 está hablando de todos los grupos, no está hablando solo de los siervos, pero es interesante que haya seguido después de los siervos, es decir, de trabajadores. Entonces, todos los hijos de Dios somos obreros, somos trabajadores que debemos servirle a Él. Entonces, aún con mayor razón deberías prestar atención a lo que dice el versículo 23 y 24, porque dice, y todo lo que hagáis. O sea, no incluye solo el trabajo terrenal, no incluye solo lo que hablaba los siervos del versículo 22 de los siervos, de servir a los amos terrenales, sino que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, es decir, con todo tu ser. Y como para el Señor, y no para los hombres. Entonces, todo lo que haces en tu vida, tanto el servicio que es para Él, como el servicio que haces en tu trabajo, tus estudios, todo, debe ser dedicado hacia Él. Y dice el 24 que de Él recibiremos recompensa. Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración. Nosotros debemos tener una actitud que Dios merece. Porque quizás, a veces pasa, los siervos terrenales quizás no merecen tu respeto. Quizás son siervos malos, son jefes malos, son personas desagradables, faltas de respeto, son mentirosas. Podríamos enlistar muchas cosas. Muchas veces así es la gente perdida y nosotros debemos entender que están sin Cristo, ¿no? Y es difícil a veces tratar con personas así. Pero tú debes ser un buen trabajador no porque Él se lo merezca, sino porque Dios se lo merece. Por eso nosotros debemos tener esa actitud. Volvamos por favor a Mateo 20. Mateo 20. Leamos el 13 para ir terminando. Dice, Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Nuevamente, tengamos mucho cuidado con cómo vemos a nuestros hermanos, a nuestros pares. Preocúpate de lo que Dios ha puesto en tu vida. Puedes hacer grandes cosas
Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Entonces no empieces a preocuparte de, uy, pero ¿qué pasa con él? Pero, ¿y por qué él no lo hace así? ¿Por qué yo tengo que hacer así y él no tiene? No te corresponde a ti hacer eso. Entonces, preocúpate de lo que tienes que hacer tú y hay tanto por hacer. Si tú te preocupas en lo que Dios ha puesto en tu vida, tienes toda la vida. No te vas a quedar sin cosas que hacer. Así que seamos buenos sobre eso. Ok, vamos a orar en este momento.